Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Javier Alfayate, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Ventajas de la gestión activa en época de turbulencias, en el que vamos a entrevistar hoy a Javier Alfayate, que es gestor del fondo GPM Gestión Global y también es experto en asesoramiento bancario y financiero con más de 15 años de experiencia. Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien, quería recordaros a todos los asistentes que este webinar se enmarca dentro de un ciclo que tenemos en MyInvestor que se llama Aprende con las gestoras, en el que entrevistamos a gestores estrella y también a representantes de distintas gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden a aclarar un poco pues, distintos conceptos relativos al mundo de la inversión y de la educación financiera y de paso también para que nos ayuden a conocer un poco mejor el fondo que gestionan o la gestora a la que representan. Añadiros también que la presentación va a constar de una entrevista al gestor, en este caso a Javier, y después de esta entrevista abriremos un turno de preguntas en el que podréis plantear todas las dudas que queráis a través del chat. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Javier Alfayate, gestor del fondo GPM Gestión Global. El fondo nació en abril de 2016 y desde entonces acumula una rentabilidad del 21%, lo que supone más o menos un 5% en términos anualizados. Tiene más de 7 millones de activos bajo gestión, cuenta con más de 170 partícipes y tiene 5 estrellas, un rating de 5 estrellas de Morningstar. Se trata además de un fondo global, lo que quiere decir que su política de inversión no está restringida por tipos de activos, como la bolsa o la renta fija, o por mercados geográficos, sino que el gestor, en este caso Javier, tiene margen de maniobra suficiente para decidir en qué invierte en cada momento en función de cuáles son las distintas circunstancias del mercado. Además, la meta principal, en el caso de este fondo, está ligada a un objetivo de volatilidad, es decir, busca obtener la máxima rentabilidad posible siempre que la volatilidad de la cartera, ya sabemos que la volatilidad es una de las medidas del riesgo, no supere el 15%. Bueno, pues comenzamos entonces con las preguntas, Javier, si te parece. Sí, Eh, sí, por supuesto. Decíamos que el tuyo es un fondo global, que también se podría calificar como de mixto flexible global, que es un poco el epítome de la gestión activa. ¿Tenéis en el fondo algún índice de referencia? Y si es así, ¿te influye en algún sentido a la hora de gestionarlo? Bueno, eso es, al ser un fondo global y mixto, ¿no? Pues al final hablamos de que ¿qué tipo de limitaciones tenemos? Pues prácticamente las que imponga el gestor, ¿no? Esto es lo que más libertad te da, también lo que más peligro, entre comillas, tiene, ¿no? Porque ya sabemos que pues, al final una gestión activa hay gestores que baten, ¿no? Todos los años a los índices y otros, ¿no? Como pueden hacer, digamos, lo que quieran, entre comillas, y otros pues que directamente se pegan el castañazo. Entonces, es verdad que hay mucha diferencia, ¿no? Entre gestores, pero al final es verdad que cuando nosotros empezamos, a mí me preguntaron, ¿no? Decir, bueno, por tu filosofía de inversión, ¿no? ¿Qué preferirías tener? Y hombre, pues yo lógicamente, cuantas menos restricciones, mejor, siempre que sepas lo que haces y siempre que te controle alguien, ¿no? Que afortunadamente en el tema de la industria, ¿no? De fondos de inversión siempre tienes a alguien encima, ¿no? Por encima que te dice o por arriba, ¿no? Oye, te estás pasando en este tipo de activos o, ¿no? O tienes demasiado en esta acción en concreto, ¿no? Pues bueno, siempre con ciertas normas, ¿no? Pero ¿eso realmente influye en tu gestión como, ¿no? como gestor? Pues no, no debería. Es decir, tú tienes que usar lo que nos han dicho siempre, ¿no? Pues un montón de estrategias a poder ser ganadoras, ¿no? Y ¿no? juntarlas e intentar, pues como bien decías, ganar lo máximo posible a cambio del menor riesgo o volatilidad, ¿no? Ahí está un poco pues lo que tiene que hacer un gestor, ¿no? Tiene que intentar ganar lo máximo arriesgando lo mínimo posible para los partícipes. Eso es muy complicado, ¿no? Pero yo soy de los que prefieren ganar menos, pero desarrollar mucha menos volatilidad en el camino. Ahí ya, oye, pues cada uno tiene un perfil diferente, hay gente que soporta muchas pérdidas para ganar mucho. Bueno, yo creo que al final cuanto más mayor te haces, menos aguantas las pérdidas, ¿no? Y yo todavía creo que soy joven, o sea, que fíjate, ¿no? Pero bueno, al final, como, bueno, pues como cualquier gestor,
vamos a intentar siempre, ¿no? Ganar lo máximo posible con un riesgo reducido. Pero bueno, luego ya sí que lo desarrollamos un poco más, ¿no? Muy bien. Mm. Pues al hilo un poco de lo que comentas, de que tu objetivo es centrarte en un objetivo de volatilidad y ya a partir de ahí pues, conseguir la máxima rentabilidad posible, pero siempre con un riesgo controlado. ¿Qué ventajas ofrecen productos o fondos como el tuyo, los mixtos flexibles y en general la gestión activa que aporta un gestor en épocas como la actual que vivimos de turbulencias, de pandemias que le dan la vuelta a los mercados? Porque en tiempos como estos son en los donde se nota, bueno, pues Claro. la gestión activa, ese valor añadido que aporta, ¿no? ¿Cómo lo describirías tú? Claro, ¿no? Se ve, como decía Warren Buffett, que más sin bañador, ¿no? Cuando baja la marea, rápido se nota. No, a ver, al final lo bueno, ¿no? A ver, tampoco voy a hacer aquí una gran defensa del mixto flexible global, ¿no? Pero es verdad que al no tener, por ejemplo, fondos de renta variable tienen que tener un 70% de exposición mínima en todo momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco un corsé importante, ¿no? Entonces, quizás lo mejor de todo es que hay ciertos momentos en los que si sabes adelantarte, lógicamente, pues te va a ir mucho mejor, ¿no? Es decir, puedes desarrollar mucha menos volatilidad. Y bueno, yo creo que es un poco, pues como decía, ¿no? Los pros y los contras. Lo bueno es que si lo aprovechas, pues al final consigues tener un producto, ¿no? Pues muy adaptado a lo que yo creo que al final es el perfil de la mayoría, ¿no? Es decir, al final lo que el cliente quiere es ganar, eso seguro, ¿vale? Ya sea mucho o poco, pues ya depende, pero sobre todo no le des muchos sustos, ¿no? Entonces, bueno, pues si consigues no estar tan encorsetado, ¿no? Con ese tipo de fondos que al final muy restrictivos, pues ya sabemos, ¿no? Lo que conduce, sobre todo en temas de exposición, a ello sí que soy, bueno, muy, muy crítico, ¿no? Es decir, hay momentos en los que tienes que tener un 20%, un 30%, incluso estar a cero, y no pasa nada, no es una derrota, al revés, ¿no? Si todo el mundo pierde y tú no pierdes, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia, claro, pues bueno, hemos visto retrocesos del 30, 35%, 40% de pico a pico, ¿no? En índices, que eso, bueno, lógicamente en un fondo global, pues no se ha visto. Es decir, puede haber retrocesos pues del 12, 15, nosotros fue del 12. Bueno, luego ya depende un poquito de cada gestor, ¿no? Pero a veces es un 20, es un 25, pero es raro cuando tienes mucha diversificación y no estás tan expuesto y usas coberturas, pues eso es un poco la ventaja, pero claro, hay que saber ser un gestor activo, hay que estar preparados para cambiarte de chaqueta rápidamente y eso es quizás lo que, bueno, al final un fondito pequeño como nosotros somos de momento, pues te permite, ¿no? Si fuéramos un mastodonte de 400 millones, pues a lo mejor sería más difícil, ¿no? Pero bueno, al final es un poco hacerte al mercado y beneficiarte de esas ventajas, ¿no? Que tiene pues ser pequeñito de momento, ¿no? Y sobre todo ser global, que al final puedes hacer un poco lo que quieras, pero también ateniéndote a las normas, ¿no? Mínimas pues, de gestión de capital que todos sabemos al final, ¿no? ¿Cuáles son? Pues no invertir más de un 10% en un activo, ni en una gestora más de un 30%, es decir, luego ya hay normas, ¿no? Que, como digo, pues hay alguien por ahí encima que de vez en cuando te dice cosas, ¿no? Al oído. Pero bueno, eso es lo Bueno, de que... todos modos, Javier, yo me refería sobre todo con el tema de la gestión activa de los mixtos flexibles a gestión activa versus gestión pasiva. En el sentido de que una de las ventajas de la gestión activa frente a la gestión pasiva es precisamente el hecho de que hay un gestor al mando del fondo con capacidad para tomar decisiones. Claro. La gestión pasiva, el gestor no tiene capacidad de tomar decisiones. El gestor es un mero instrumento para replicar el índice y si el índice se desploma, pues el fondo se desploma y los partícipes se desplomarán con él y no hay nada que hacer. Pueden salirse o traspasar a otro producto, pero no hay alguien que pueda intentar anticipar esa caída y amortiguarla, o buscar sectores más defensivos. Quiero decir que son en estas épocas de altibajos tan fuertes, es donde alguien que esté a las riendas pues puede demostrar más su valor añadido, ¿no? Quiero decir, tú en las distintas turbulencias que has vivido al frente de este fondo, has podido un poco apreciar eso, ¿no? Me imagino la capacidad para decir, ostras, yo ahora mismo veo que vienen curvas, voy a salir de aquí, voy a entrar allá. Bueno, con el Brexit, es que de hecho nosotros nacimos en mayo de 2016 y en junio tuvimos, ¿no? En junio, julio tuvimos el Brexit. O sea,
Es decir, claro que es importante hacer notar eso, ¿no? Es decir, bueno, cuando vienen mal dadas, lo normal es que un gestor, a ver, no somos adivinos tampoco, es decir, todos nos equivocamos, ¿vale? Pero normalmente un gestor, pues no va a tratar siempre de, cuando digo gestor activo me refiero, va a tratar siempre pues de diversificar y de, oye, si ve algo raro, ¿no? Pues no te expongas demasiado, ¿no? Pero a ver, es un poco la eterna cuestión de gestión activa, gestión pasiva, ¿qué me interesa? Bueno, yo siempre he dicho que lo malo de la gestión pasiva es que te vas a comer todas las bajadas, ¿vale? Claro, que tú tienes un horizonte temporal de 10 años, 15 años, 20 años, pues estupendo, indésate. Si un índice lo que hace al final es meterlo fuerte, sacarlo débil, ¿no? Lo que te puede hacer quizás un gestor, lo que pasa es que eso lo hacemos a diario, ¿no? Un gestor activo, pues siempre busca sí, conformar ese índice, pero digamos semana a semana, vamos, al menos es lo que hacemos nosotros con las estrategias que tenemos, al final combinar activos que siempre sean fuertes, aunque luego, bueno, pues haya cierta rotación en sectores, que luego te afecte, que, bueno, pues al final, bueno, es más complicado de lo que parece, pero bueno, yo siempre a poder elegir, yo elegiré la gestión activa, no porque sea un gestor activo, vamos. Bueno, pero tiene sus ventajas, eso es indudable. Claro. De hecho, nosotros siempre intentamos aclarar a través de este tipo de iniciativas, de webinars o también en nuestro blog, nuestros podcasts, que la gestión activa y la gestión pasiva no son enemigas Sí, ni hay que elegir necesariamente un equipo frente a otro. Creo que son sí. estrategias perfectamente complementarias, incluso deseables dentro de una Mm, cartera y mm. que, bueno, pues obviamente toman puntos de vista distintos, pero eso no quiere decir que haya que elegir una u otra, sino que Sí, según qué mercados pueda ser más interesante adoptar productos de gestión pasiva, para otros mercados o necesidades del inversor se puede apostar por productos de gestión activa, o sea que no... y ojo, sí, y ojo porque no por invertir en índices quiere decir que ya seas un gestor pasivo, no, no. Es decir, yo los índices los uso, de hecho tenemos una exposición importante a los índices, pero los uso mientras me interese. Es decir, claro, si yo veo que en algún momento pues, va a hacer algún tipo de retroceso, corrección, etcétera, ya trataré de cubrirlo, ¿no? Pero es una buena estrategia. Vamos, generalmente llevar índices y sectores, claro, porque al final te reduce mucho la volatilidad, pero no, a mí no me vale llevarlos siempre, ¿vale? Es decir, primero porque eso sí que sería una gestión pasiva, ya está, yo replico el índice y chimpún. No, hombre, nosotros buscamos, ya que estudiamos mucho el mercado y le echamos muchas horas, bueno, intentamos buscar siempre estrategias que de una manera pues activa, ¿no? Consigamos pues cuando suba a estar y cuando baje pues haber cubierto una parte, etcétera, ¿no? Es decir, que ojo con eso, ¿no? Es decir, usar un índice o varios índices no quiere decir que ya te transforma en un gestor pasivo, ¿no? O que ya no haces nada, no, no, no. Es decir, en algunos momentos te interesa mucho llevar índice porque es un elemento que reduce muchísimo la volatilidad de las carteras, curiosamente, ¿no? Muy bien. Pues mira, hablando precisamente de la volatilidad, como explicábamos antes, el fondo que gestionas, el GPM Gestión Global, tiene un objetivo de volatilidad del 15%. Para que nos hagamos una idea, Javier, del nivel de riesgo que esto supone, ¿qué objetivos de volatilidad tendría un fondo de bolsa puro y a lo mejor otro fondo de renta fija? Para ver un poco este 15 dónde se encuentra. Sí, pues fíjate, si partimos de la base de que un fondo de bolsa, ¿no? Puro, como dices, de renta variable, tiene que tener un 70%, pues hazte la idea de que si el mercado baja un 40% ese año, ¿no? Como hemos tenido mercados bajistas de 35, 40, 50, y en 2008 hasta el 60%, tienes que estar dispuesto a soportar una racha de pérdidas, pues fíjate, si estuvieras en un 70%, ¿vale? Pues en un 70% pues eso, de 50 puntos porcentuales, pues hablamos a lo mejor de 35 o 40 puntos de objetivo de volatilidad, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, en este fondo global que gestiono, hablamos de un 15%, ¿no? Como máximo. Bueno, pues para que te hagas una idea, claro, luego es verdad que en ciertos momentos, como están siempre expuestos, pues claro, hay ciertos momentos en los que van a ganar más, evidentemente, claro. Pero eso es a cambio de pagar una volatilidad que quizás sea excesiva. Ahí ya cada uno pues tiene que hacer sus cábalas y sus cálculos, pero desde luego para obtener una rentabilidad de
pues no sé, anualizada de 7 puntos, que puede ser 6-7 puntos, ¿no? Es lo que más o menos genera la bolsa al cabo de, ¿no? de los años, un promedio histórico, 6-7 puntos porcentuales. Ojito, porque hay periodos en los que pagas una volatilidad de 40-50 puntos. Bueno, ¿eso te interesa? Bueno, pues ahí, como digo, cada uno tiene que juzgar. A mí me parece muy exagerado. Es decir, yo prefiero ganar un poquito menos, o lo mismo a poder ser, hombre, si es más mejor, pero pagando 10 puntos, 12 puntos, 15 como máximo, ¿vale? Es decir, pero como digo, aquí nadie somos adivinos, todos intentamos ganar mucho con poco riesgo, pero yo, cuando decimos el 15% como máximo, bueno, pues es un poco esa la referencia. ¿Quiere decir que si llegamos a ese 15% ya no hacemos nada? No, hombre, veremos estrategias que generen menos riesgos, ¿no? Pero por lo general ese es el tope, ¿vale? Y a partir de ahí elaboramos estrategias, diversificamos, etcétera. Luego vuestro fondo incorpora una comisión sobre los resultados del 8%. ¿Le podrías explicar un poco a nuestros oyentes de la manera más divulgativa posible cómo se calcula esta comisión? Porque además nosotros hemos detectado también en general entre usuarios, en redes sociales, clientes, gente que se acerca a nosotros en los webinars, que este tema de la comisión de éxito, de la comisión de resultados, suscita muchas dudas en general. Con lo cual, ¿les podrías explicar de la forma más clara posible cómo es en vuestro caso, cómo se calcula? Y también qué ventajas consideras que aporta, ¿no? Porque no deja de ser un elemento motivacional para ti. Claro. Como una especie de bonus, ¿no? Claro. Que puedes recibir cuanto mejor lo hagas. Sí, sobre todo, a ver, sobre todo se hace para, pues para que el gestor, digamos que su remuneración no solo dependa de la cantidad de millones que gestiona su fondo, ¿no? Eso sea la comisión de gestión. Yo soy muy proclive a, oye, pues si puede ser que fuera todo comisión de éxito, ¿no? Si se pudiera, pero no, hay una serie de mínimos, ¿no? Entonces, como no se puede solo comisión de éxito, porque en realidad, oye, pues el gestor gana, se le debe pagar, ¿no? Y si pierde, no debería cobrar, ¿no? Yo soy muy defensor de eso, pero bueno, como no se puede, pues bueno, ¿cómo se calcula la comisión de éxito? Pues siempre, cuando decimos lo de la marca de agua, lo que te refieres es que no vas a cobrar, digamos, por un resultado por el que ya has cobrado. Es decir, si tú has subido tu fondo de inversión de un valor liquidativo de 10 a 12, no vas a cobrar éxito hasta que no lo pases de 12, ¿vale? Es decir, la gente piensa mucho, no, pero es que, claro, si reseteas esa marca de agua, entonces vas a estar cobrando, ¿no? Todo el rato ese porcentaje. No, es decir, la marca de agua va subiendo, y yo hasta que no pase los 12 no voy a volver a cobrar una comisión de éxito, ¿vale? Siempre va a partir de 12. Y si lo subimos a 14, pues a partir de 14, ¿no? Y así, ¿no? Eso es una comisión de éxito bien cobrada. Vamos, que al final tendrían que ser todas así. Es decir, yo no puedo cobrar por un dinero que no haya generado, ¿no? Vamos, creo yo. Entonces... Sí, pero vamos, yo tengo entendido que la normativa española ya establece que esa necesariedad de que tengas que batir sí, tus propios máximos puede ser. para poder cobrar precisamente Claro. la comisión de éxito. Y si no estoy mal informada, lo que sí que permite es resetear esos máximos cada 3 años. Bueno, Claro, eso bueno, serán sino circunstancias muy sí. peculiares del mercado y... Sí, eso ya no lo sé. Yo siempre he entendido, vamos, lo que yo llevo en el fondo siempre ha sido, a medida que superaba los máximos, ¿no? Pues ahí, digamos que se prorrateaba, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, yo es que lo veo muy necesario. Es decir, el gestor, como cualquier trabajador, si rinde mucho, pues debe de cobrar más que el que rinde menos, ¿no? Vamos, yo creo que es un poco como debería de funcionar, ¿no? Quizás el resto de situaciones o de mercados, ¿no? Pero bueno, luego ya que hay fondos, por ejemplo, ¿no? Que no tienen éxito, bueno, porque a lo mejor es un equipo de gestores y prefieren cobrar en comisión de gestión en vez de éxito. Bueno, pues ahí ya cada uno, pues lo mismo, puede ver el folleto, eso está claramente especificado, todas las comisiones, y al final, pues, ver lo que más le interese. Yo, insisto, siempre preferiré el fondo en el que se premia al gestor al que no, porque es que si no, si al gestor no se le premia, ¿qué motivación tiene? Pero bueno, Bueno, en fin. además en tu caso, como es un fondo
el objetivo es de volatilidad, un poco pues como que tendrías esos dos incentivos, ¿no? O sea, por un lado tu Sí, sí. objetivo que es de riesgo, el objetivo que tienes en folleto, por la política de inversión que tiene el fondo, y por otro lado el objetivo de obtener cuanta más rentabilidad mejor, porque ahí va tu comisión de éxito. O sea, tendrías ese doble objetivo que se compensaría, ¿no? Que no tendrías quizá el incentivo. Una de las principales críticas que tiene la comisión de éxito es que los gestores se pueden ver impelidos a asumir más riesgo del que deberían, precisamente porque tienen esta remuneración extra si el fondo cobra comisión de éxito, lo cual les puede llevar a arriesgarse demasiado, ¿no? A arriesgarse más de lo que deberían. Pero bueno, en tu caso, los incentivos están muy equilibrados, ¿no? Porque tú al final te tienes que ajustar sí o sí a este objetivo de volatilidad, con lo cual ya a partir de ahí, si además tienes un acicate para Claro. obtener cuanto más resultado mejor. De todos modos, yo tengo entendido que sí que es posible establecer un fondo que vaya 100% a resultados. La comisión de resultados forma parte de la comisión de gestión del fondo. Entonces, un fondo puede cobrar o solamente comisión de gestión o solamente comisión de resultados o hacer un mix entre ambas cosas, como es vuestro caso, cobrar un poquito de comisión de gestión y Sí. otro porcentaje sobre el éxito. A la hora de gestionar tu fondo, Javier, utilizas una filosofía de inversión, Weinstein, que Weinstein. combina sistemas cuantitativos y de momentum. ¿Nos podrías explicar en palabras sencillas en qué consiste esto? Sí, a ver, bueno, es complicado más que nada porque, en fin, hay muchos libros, ¿no? Vamos, de cientos de páginas que hablan sobre este tipo de estrategias, pero básicamente, así para que todo el mundo lo entienda, ¿qué hacemos? Pues buscar acciones que estén cerca de sus máximos, no nos preocupa mucho por qué, es decir, bueno, a ver, van a estar cerca de sus máximos generalmente porque les va bien, es decir, porque las cifras de negocio, de ventas, etcétera, suelen ir bien, es decir, por tanto, son acciones que pues, normalmente suelen estar ahí, ¿no? Cerca de sus máximos, como digo, que son fuertes, ¿vale? Siempre comparamos la fortaleza de un valor, siempre lo comparamos con un índice. En este caso, usamos un global o un SP500, ¿no? Es decir, bueno, pues si en un año este valor ha subido más que el índice de referencia, quiere decir que además lo hace mejor. Entonces, una acción que está cerca de, bueno, acción o activo, vamos a decir más bien un activo, ¿no? Que está cerca de máximos, que lo hace mejor que el mercado, que además negocia más que una media anual, ¿no? Es decir, oye, pues además hay interés, que tiene, por ejemplo, poco riesgo, ¿no? Pues también hacemos una serie de medias y tal. Bueno, pues si no se ha distanciado mucho de esa media, pues oye, también nos va a interesar. Bueno, al final hacemos un poquito de mix y de lo que decía Stan Westing, que este era un señor pues de la década de los 60, 70, ¿vale? Que tenía ahí su método, se hacía sus dibujitos en papel. Ahora ya, lógicamente, bueno, pues a veces pones un gráfico, pum, tiene la información instantánea, ¿no? Y ya te lo hace. Bueno, pues lo que hacía este señor en esa década lo hacemos nosotros. Evidentemente hemos mejorado porque ya somos capaces de sacar estadísticas, cuantificar, ¿no? Pues esos resultados, incluso podemos combinar ese sistema con otros que también buscan cierta fortaleza, cierta tendencia, porque al final todo gira un poco en lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué esos activos lo hacen mejor? Bueno, realmente nos da un poco igual por qué lo hacen, pero lo cierto es que lo hacen y mantienen esa fortaleza, esa tendencia, ¿no? Pues tratamos de aprovechar eso mientras dure. Cuando ya te hacen una rotación, ¿no? La famosa rotación de activos, etcétera, pues hay que intentar ajustarse, ¿no? Ahí y bueno, pues tener un poquito de todo, un mix, ¿no? Pero bueno, básicamente esa es la estrategia que utilizamos. Luego, cuando vemos que, porque hay periodos en los que pues tampoco es una maravilla, tampoco gana mucho, bueno, pues vamos combinando, ¿no? Un poquito de gestión de índices, ¿no? De tener siempre, nos interesa siempre tener los mejores índices, ¿vale? Siguiendo, pues como digo, ¿no? Una comparación con el SP500, ¿no? Pues ya sabemos cuáles son los fuertes, cuáles son los débiles, y luego ya una selección de acciones, de sectores, etcétera, ¿no? Y vamos combinando, vamos sacando lo débil, metiendo lo que comentábamos antes de lo que hacen los índices, ¿no? Un IBEX 35, por ejemplo, pues trata, ¿no? Siempre de tener las que, bueno, que tienen más capitalización, pero al final también las que más suben de valor, ¿no? Y sin embargo, las débiles, las que bajan, las que no desarrollan mucho negocio, las que le va mal, pues las sacan, ¿no? Entonces,
eso mismo que hace un índice, ¿no? Porque decimos muchas veces, es que los índices siempre suben. Bueno, porque es que hay alguien ahí que te está metiendo las buenas y sacando las malas. Por eso, sube por eso y por la inflación, porque también el sistema es inflacionario, ¿no? Y al final todo acaba valiendo más. Pero bueno, también es porque hay una gestión de alguien que no sabemos, bueno, un comité, no sé qué, tal, como comité de expertos de aquí de España, no sabemos quién es, pero lo hace. Y entonces, eso es lo que nosotros hacemos un poco, bueno, en nuestra micro entorno, ¿no? Para intentar batir al mercado o al menos acercarnos, ¿no? Ujú. Bueno, aclarar también a los oyentes que normalmente los índices están construidos con unos criterios que habitualmente pues, son criterios que están publicados por la compañía que ha lanzado esos índices. Y habitualmente los índices se tienen en consideración dos criterios. Uno es el tamaño de la compañía, su capitalización bursátil y por otro lado la liquidez, es decir, el número de operaciones que haya con ese valor, porque puede ser una compañía muy grande pero en la que apenas hay transacciones de compra-venta, entonces en ese caso no habría tanta liquidez, pero si hay suficiente número de operativa con el valor y el valor da mucha liquidez por eso, porque tiene muchas transacciones y al mismo tiempo es muy grande, pues esas suelen ser los dos grandes criterios que tienen en cuenta los comités. Supuestamente estos criterios son públicos, de modo que los analistas deberían poder anticipar incluso qué compañías van a entrar en un índice y qué compañías van a salir cada vez que se hace una revisión trimestral. Lo cierto es que nunca se sabe al 100%. O sea, deberían ser criterios más o menos previsibles, pero bueno, hay como un pequeño margen que el comité pues, valora para realmente apreciar si son los más líquidos o no. Al final el tamaño sí que es más objetivo, pero hay otras cuestiones que son un poquito más... Pero bueno, normalmente esos son los dos grandes criterios con los que se seleccionan las compañías que integran los índices. Cada índice también tiene en cuenta unos criterios u otros, otras veces nada más que miran la capitalización. Bueno, hablando de la estrategia del timing, de intentar acertar con el timing del mercado, ya sabes que es algo que tiene muchos detractores, especialmente en filosofías de inversión como la filosofía value. ¿Tú qué opinas de esto, Javier? ¿Merece la pena intentar acertar con el mejor momento de entrada y de salida en cada tipo de Bueno, activo? a ver, ¿O qué pros y contras le sí, ves a esto? con el tipo de activo, sí, hombre, por supuesto también el timing, a ver, es importante, sobre todo si las estrategias que usas son más de corto plazo, evidentemente. Una persona que tenga un criterio value, pues le da un poco lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, como yo sé que esto va a acabar subiendo, pues lo compro y ya está, ¿no? Hombre, nosotros el timing sobre todo lo usamos a la hora de cubrir cartera, es decir, de tratar de no estar o de estar poco expuestos cuando vemos que, bueno, pues que a lo mejor el mercado pues empieza a flojear, ¿no? Sobre todo es para eso, es decir, para intentar evitar esas caídas, porque ya sabemos que al final, insisto, el mercado, en los mercados alcistas, que afortunadamente, entre comillas, bueno, si vamos alcistas, pues sí, el 70-80% digamos, del tiempo es alcista, o sea, está subiendo, y el 20%, 15% del tiempo, ¿no? El mercado está en un mercado bajista. Entonces, digamos que el lado ganador es el lado alcista, ¿no? Entonces, bueno, el timing lo hacemos en base a eso, ¿no? Es decir, yo sé que tengo que estar comprado. Ahora, sé que un 15% de las veces voy a perder dinero. Bueno, pues voy a centrarme en saber o en averiguar cuándo es ese 15%, ¿vale? Lógicamente, pues lo mismo, no tenemos bola de cristal, tratamos de aproximarnos, pero oye, cuando todo baja y tú bajas menos, pues está bien, ¿no? Es decir, claro, también nos pasa un poco al revés, si te cubres y sigue subiendo, pues ganas menos, ¿no? Pero bueno, muchas veces es bueno, es interesante, ¿no? Esto es como un seguro, nos interesa pagar esa prima, sí, nos interesa pagar esa prima, pero a cambio desarrollar pues, lo que hablábamos, menos volatilidad, ¿no? Entonces, siempre intentamos, ya para hablar un poco en términos más técnicos, estar con esa alfa alta, ¿vale? ¿No? Alta o como el mercado, sin embargo, generar una beta pequeñita, es decir, con poca volatilidad. Entonces, bueno, así es como al final, a la larga, se consigue un poco, pues como digo, batir al mercado o acercarte, ¿no? Porque es muy difícil, cuando hablo de mercado me refiero al índice, ¿no? Por supuesto, la categoría
Luego los fondos de inversión se dividen en categorías, ¿no? Ya hemos hablado que, por ejemplo, que yo gestiono es global. Batir a la categoría es mucho más fácil porque digamos que todos tienen en cuenta las comisiones, ¿vale? Cuando luego te comparan con un índice, claro, un índice no tiene comisión, ¿vale? De gestión. Entonces, claro, si yo opero acciones del Eurostoxx, por ejemplo, ¿no? El fondo, y tú me estás comparando pues con el Eurostoxx, pues bueno, ahí tendrías que tener en cuenta que el fondo está descontando, pues yo que sé, 1,5 y el Eurostoxx no, ¿no? Entonces, bueno, siempre por eso decimos que es muy difícil batir al índice, los fondos de inversión es muy difícil que lo batan, pero sin embargo en la categoría sí, en la categoría los hay muy buenos y los hay muy malos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de, esto es un mundo, ¿no? El tema de los fondos es, y yo, bueno, yo llevo eso como 5 años, tampoco es que yo siempre sigo de acciones y de gestionar mi cartera y todo esto, pero cuando me metí en el mundo de los fondos, la verdad es que, bueno, hay de todo, ¿no? De todo. Y ahora que ya voy conociendo un poquito más, bueno, eso es lo importante, ¿no? Porque a mí cuando me dicen, ¿no? Por ejemplo, es que tú solo has ganado un 3%, un 4% en el año y es que el Nasdaq ha ganado un 30%, ya, señor, pero yo no opero acciones o no compro, podría hacerlo, ¿vale? Pero no compro acciones del Nasdaq, ¿vale? Y no porque no quiera, sino porque al final, entre los horarios, la divisa, etcétera, bueno, no es el tipo de producto, podría llegar a hacerlo, por supuesto, lo hemos hecho alguna vez, pero no es una cosa que hagamos normalmente, ¿vale? Entonces, si yo opero acciones en Europa, pues compárame con el Eurostoxx, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería decir también, que bueno, muchas veces la gente se sorprende de las rentabilidades, pero bueno, vamos a primero saber en qué está invertido, qué filosofía lleva y entonces a partir de ahí ya podemos comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Claro. Bueno, antes que nada, aclararle a nuestros oyentes lo que comentabas tú del alfa y la beta. El alfa es la rentabilidad que un gestor es capaz de obtener con un fondo por encima de su índice de referencia. Y la beta es el riesgo que tiene un fondo en relación con el riesgo que tiene el índice de referencia. Lo que comentaba antes Javier es, pues eso, ¿no? Cómo conseguir esta alfa al mismo tiempo con una beta pequeñita. O sea, ya no es tanto gestionar un fondo de forma que sea cuanto más rentable mejor, sino jugar con estas dos variables de rentabilidad-riesgo y a lo mejor renunciar a que la rentabilidad sea tan alta a cambio de que el riesgo sea más reducido. Bueno, pues hablando entonces de alfa, hablando de la capacidad de los gestores de batir a su índice, pues esta es una pregunta que le hacemos a casi todos los gestores que entrevistamos en este ciclo de Aprende con las gestoras. Y es, ¿por qué es tan complicado conseguir alfa? ¿Por qué es tan complicado batir al índice? Si al final analizamos los resultados de los fondos, da igual que sean españoles que extranjeros o que operen en unos mercados o en otros, lo habitual es que la mayoría no consiga batir al índice. ¿Esto por qué, Sí. Javier? ¿Cuál es tu explicación? Primero por lo que comentaba, las comisiones, ¿vale? Uno no tiene comisiones y los fondos sí, con lo cual, en el momento en el que tú estás comparando la rentabilidad de un fondo con respecto a un índice, bueno, ten en cuenta que al final uno ya va con un -1,5, -2 o medio, me da igual, lo que sea, ¿no? Entonces ya, digamos que el corredor ya está por ahí detrás, ¿vale? Mientras que el índice, que ya he comentado que es un señor musculado, ¿no? Que corre un montón, ¿vale? En la carrera, imaginemos, ¿no? Que es una carrera, pues claro, es muy difícil por lo que digo, porque un índice al final, bueno, por los criterios que tiene, la verdad es que es eficiente a la hora de elegir los fuertes, los buenos, y de quitarse de en medio los malos. Entonces, a ver, evidentemente alguien puede decir, bueno, pero es que el Nikkei lleva 20 años sin hacer nada. Vamos a ver, también hay algunas excepciones, pero por lo general los índices van a ser siempre alcistas, siempre por lo que comento. Bueno, primero porque es una economía inflacionaria, se supone, y luego porque, en fin, hay alguien ahí que está seleccionando, ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos, digamos, puntos importantes, ¿no? Que, bueno, pues uno ya empieza con una rentabilidad negativa año a año y encima tiene que ser capaz de hacer mejor lo que ya hace el índice, ¿vale? Que hay maneras de intentar hacerlo mejor, por supuesto, ¿no? Por eso, pero son muy pocas y por eso son muy pocos los que son capaces de batir al índice, ¿no? Por eso yo muchas veces digo el tema de la categoría, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que a la hora de valorar
un fondo, creo que se tienen que mirar las dos. Es decir, bueno, ¿cómo lo hace con respecto a su categoría? ¿Vale? Eso es importante porque al final, bueno, vamos a intentar comparar, ¿no? Entre el grupo, ¿no? Donde está ahí, ¿no? Listado. Y luego, por supuesto, hombre, pues claro, oye, ¿y este es capaz de batir al índice? Pues bueno, habrá categorías que se acerquen mucho, porque siempre lleven bolsa, como digo. Pasa que, claro, con las comisiones pues les va a lastrar, con lo cual va a ser difícil. Y luego, pues bueno, habrá otras categorías que sea más, vamos, que seguro que el 99,9 no lo bate. Bueno, yo imagino que serán, pues quizás categorías de renta fija. En muchísimos años la renta fija pues, se considera más segura, ¿vale? Pues claro, la rentabilidad que obtiene por lo general va a ser menor que renta variable, ¿no? O sea, que luego, como digo, el tipo de activo que opera o el tipo de fondo que es, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, categoría por un lado y en segundo lugar, claro, luego qué índice es, pero hay que tener en cuenta que son muy poquitos los que lo baten, pero por lo que digo, porque al final son pocas las estrategias que consiguen batir el continuo, ¿no? El rebalanceo que van haciendo los índices, que claro, eso es complicado. Bueno, y ya finalmente, ¿nos podrías comentar un poquito cuáles son las principales posiciones que tienes en cartera y por qué te gustan? Sí, bueno, a ver, al ser un global, pues al final pues tienes que tener un poco de todo, ¿no? Que no es nada malo. Es decir, ahora, por ejemplo, últimamente es verdad que hemos aumentado la exposición que tenemos a índices. Lo que pasa es que no pasamos el 5% en ninguno, 5% del capital disponible, ¿no? Y sobre todo lo diversificamos pues, en Europa, en Estados Unidos y en Asia, ¿no? Al final, Asia emergentes nos interesa porque bueno, nosotros pensamos que por ahí es por donde quizás va a venir el crecimiento para 2021, sobre todo. No solo hablo de China, ¿no? Porque muchas veces pensamos en Asia y ya China, ya está, no hay nada más. No, está Corea, Japón. Pasa que, bueno, ahora ya todo el mundo parece que se ha dado cuenta, ¿no? De que ahora Japón pues es interesante. Bueno, hay India, por ejemplo, en cuanto a emergentes, pues es muy interesante. Es decir, bueno, al final, pues como digo, se hace un mix de índices, más o menos es un 40-50% de cartera, no es más, ¿vale? Y luego ya, pues vamos a tener sectores, en torno a un 15-20%. Igual, sectores, pues vamos a tratar siempre de buscar los fuertes, ¿no? Por ejemplo, ahora en pandemia, pues, ¿qué salía? Sector salud y sector tecnológico, ¿no? Tecnología. Ahora cambia un poco, ahora ya se empiezan a ver retails, bueno, sobre todo comercio electrónico y normal, automóviles, aceros, químicas renovables, o sea, es decir, hay cositas interesantes que se pueden invertir, pues bueno, como digo, pues también otra parte ahí, ¿no? En sectores, y luego otra parte, también más o menos importante, pues en torno a 20 puntos, 20-25, que sería el resto en acciones. Acciones ya directamente, pues hacemos un universo de decir, bueno, pues operamos Europa, vamos a centrarnos en Europa, ¿no? Que es lo que hacemos. A mí no me gusta dispersarme mucho, como digo, a veces hemos cogido acciones americanas que nos interesaban, ¿vale? Pero no me gusta dispersar, es decir, bueno, me voy a centrar en algo que controlo, que más o menos conozco y que además se adapta un poco al horario, pero al final pues no tenemos que estar a las 3 de la mañana viendo acciones cotizando por ahí. Sí, yo eso lo he hecho y, en fin, no es necesario, ¿vale? No hace falta irse a Japón. Podríamos hacerlo si fuéramos, pues no sé, un fondo centrado en eso, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, como digo, pues buscamos, ¿no? Esas acciones que, pues, que lo hacen bien, por lo que sea, ¿no? Que están cerca de máximo, porque al final, un valor que está cerca de máximos o que sube libre, al no tener resistencias, pues realmente la proyección que tiene hacia arriba, pues no la sabes, ¿no? Y eso es bueno. Al final, bueno, pues no sé, hay nombres, pues HelloFresh, por ejemplo, es una de las que, bueno, pues compramos hace tiempo. No sabíamos muy bien tampoco, o sea, sabíamos que vendía caterings y cosas de estas, pero bueno, como son valores que, bueno, pues estaban más volcados en Internet, pues han funcionado mucho mejor. Y es verdad que el sistema al final nos ha ido rotando, ¿no? Pues entre esos valores de exposición a Internet, como digo, sobre todo sector salud, pues también han ido saliendo.
bueno, ahora salen más automóviles, pues bueno, pues se trata de eso, ¿no? Es decir, los sectores van rotándose y eso es lo que nosotros como gestores activos al final, o como gestor activo, es lo que tratamos de tener en cartera, ¿no? Pues, bueno, podría decir más nombres, pero en fin, al final es un poco como distribuimos la cartera. Por supuesto, también tenemos una pequeña parte de bonos, ¿vale? Pues bonos globales de estados que son considerados pues, seguros, ¿no? Y tal. Pero bueno, eso simplemente es porque la liquidez, ya sabemos que ahora la cobran, ¿no? A los fondos de inversión nos la cobran, entonces, bueno, siempre tratamos un poco de tener una pequeña parte, ¿no? De esa liquidez que te puede sobrar, pues eso, a lo mejor en bonos, en ETFs de bonos, que tienen al final pues una cartera, bueno, luego ves la composición y dices, bueno, pues al final tienen pues Alemania, Francia, y luego ya depende, ¿no? De cómo sea el bono, pues te lo va a tener en varias zonas geográficas, ¿no? Pero bueno, al final es, como digo, es un poco lo que funciona, que yo como gestor al final me interesa, pues eso, no dar sustos a mi partícipe, que ganen lo máximo posible siempre, pero bueno, esto es la ecuación, como bien has dicho, entre la alfa y la beta. Ten en cuenta que al final, si una beta es muy alta, hay que imaginárselo como una línea recta, ¿no? Si una beta es muy alta y la pendiente es bajita, es decir, que eso es la volatilidad, la beta, ¿no? La pendiente de esa línea, lo que quiere decir es que tú empiezas a perder, es decir, si la alfa está muy alta, nos imaginamos un eje de coordenadas, tú cuando empiezas a perder es cuando a lo mejor el mercado ya lleva un -5 o un -10, ¿no? Ahí es cuando tu cartera ya empieza a perder. Y sin embargo, si el mercado sube, tú, claro, al generar alfa, quiere decir que estás siempre ganando más. Claro, habrá un punto en el que el mercado te va a superar, ¿vale? Porque, claro, tu pendiente es más suave. Entonces hay un punto que a lo mejor si el mercado sube un 15%, a lo mejor tú has ganado un 11, un 12. Pero insisto, es que es preferible eso, ¿vale? Porque, claro, cuando el mercado pierde, tú pierdes muy poquito. Por eso es tan interesante tener una alfa, claro, alta, pero la beta también es muy importante. Es la gran desconocida, nadie habla de ella y para mí es súper importante, por lo que comento, porque al final, cuando pierde el mercado, tiene que perder mucho para que tú empieces a perder, ¿vale? Que es lo que nos pasó en la pandemia, sobre todo al comienzo, pero en cuanto ya, claro, en cuanto el mercado rebota, empieza a subir, claro, tú vas a recuperar esa ganancia, la vas a ir generando más lentamente, ¿no? Pero, como digo, yo creo que es más interesante hacerlo así que no una beta muy alta, ¿no? Y sí, que ganes mucho cuando gana, pero que pierdas mucho cuando el mercado también pierde. Bueno, además que para eso hay tantas categorías de fondos con tantos objetivos, tantas estrategias y Exactamente. quiero decir que hay para gustos los colores, ¿no? O sea, hay Eso un es. universo muy amplio de fondos de inversión y cada inversor debe construir su cartera en función de su horizonte temporal, de su perfil como inversor, su tolerancia al riesgo, sus necesidades. Y a lo mejor hay pues, inversores para los que es mejor invertir de forma directa en un fondo de renta variable con sus altibajos y su volatilidad y están contentos así porque tienen ese estómago de aguantar caídas e incluso comprar más con las caídas y demás. Y hay gente que no, hay gente que esos altibajos no los lleva nada bien y les lleva incluso a tomar decisiones equivocadas. El otro día en un webinar sobre planes de pensiones hablábamos de que uno de los hándicaps de los planes de pensiones era la iliquidez y comentaba el experto con el que hacíamos el webinar que en realidad casi le parecía más una ventaja que una desventaja. Porque es verdad que la gente, cuando los productos son perfectamente líquidos, como ocurre con los fondos de inversión, esa liquidez le puede llevar a tomar ventajas equivocadas para sus propios intereses, ¿no? Y llevados por el pánico, venden cuando ya han sufrido toda la caída y lo que están haciendo es perderse todo el rebote. Con lo cual, es verdad que hay veces que intentar amortiguar esas caídas teniendo en cuenta cómo es la psicología del inversor, pues puede ser muy, muy recomendable. Bueno, pues la última pregunta que te quería hacer era sobre cuáles son tus perspectivas para el mercado en 2021, que ya nos has anticipado un poco, ¿no? Tu visión de mercados asiáticos y demás. No sé si hay algún otro mercado, alguna otra tendencia o sector que veas atractivo en este año que vamos a comenzar. Y si hay alguna compañía española que tengas en cartera o que creas tú que en un momento dado podrías llegar a incorporar porque la veas atractiva. A ver, bueno, empezando por el final, compañías españolas, ahora mismo pues justamente no tenemos ninguna. Teníamos Celnex y Farmamar,
pero vamos, las vendimos. Bueno, afortunadamente con PharmaMar, desde luego. El caso es que, bueno, por lo que sea, no hay, es decir, todas las que pueden llegar a salir tienen que recuperar mucho, ¿no? Porque es que están muy abajo. Entonces, bueno, son fiel reflejo al final un poco del IBEX, ¿no? No, tratamos de evitar estas acciones que bajan mucho, que luego suben mucho, que son muy volátiles, no nos interesan. Entonces, bueno, quizás por sectores que me preguntabas, como digo, el sector del automóvil, que no todo es Tesla, ¿vale? Hay muchas más. Bueno, pues quizás por ahí pueda haber opciones. Claro, decir ya renovables, que en renovables había que haberse metido antes. Claro, bueno, o sea, todo lo pasado, alguien dirá, ¿no? Pero bueno, ahí en semiconductores puede haber cositas interesantes, ¿vale? Pues ASML, Soitec, etcétera. Bueno, la lista es Infineon, bueno, la lista es grande. Y realmente seguro, vamos, yo estoy convencido de que habrá algún sector que nos sorprenda, ¿vale? Porque esto normalmente, los sectores es verdad que se van dando la mano, pero bueno, a veces hay alguno que, en fin, pues que nos sorprende. Y luego ya, pues en cuanto a mercados, índices, etcétera, pues quizás, bueno, materias primas, las industriales, ¿no? Pues ya veíamos, por ejemplo, el hierro, ¿no? Que sube. Bueno, todos esos materiales, bueno, o mineras, ¿no? También que están por ahí, yo creo que también van a recuperar. Quizás ya, bueno, pues ya arrastre un poco a todo lo demás, ¿no? Pues agricultura, el oro no tanto. Bueno, por ahí a lo mejor puede haber cierta recuperación lógica, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que hemos comentado, lo que he comentado, mercados asiáticos quizás, americano pues sí, pinta bastante bien, pero bueno, siempre tenemos que, o sea, tenemos que estar hasta que ya no hay que estar, ¿no? Es decir, hasta que la cosa pues se tuerza, ¿no? Europa, pues bueno, como ha sido la gran castigada o la eterna castigada, pues, en fin, cuando todo parece que va mal es cuando suben, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo vivimos, ¿no? Quizás antes de la vacuna, que todo, bueno, antes de la vacuna, sí, de los anuncios, ¿no? Estos que han ido haciendo y tal, se veía como muy castigado. Bueno, ya hemos visto lo rápido que ha rebotado. Bueno, pues lo normal es que siguiera, ¿no? Por ahí. Entonces, pero bueno, tampoco quiero ya a comprar todo en 2021, no, porque probablemente venga alguna bajadita, alguna cosita por ahí en medio, ¿no? O sea que bueno, hay que estar siempre en guardia, pero ahora pues se puede tener una exposición relativamente alta, ¿vale? Un 70%, 75%, incluso algo más en renta variable, ¿vale? Es lo que nosotros hacemos, intentamos, como digo, insisto, muchas veces diversificamos para que tampoco nos afecte, pues oye, al final tenemos Asia, tenemos Estados Unidos, tenemos Europa, y es un poquito, bueno, como digo, pues que las turbulencias no te afecten, pero también si sube el mercado tenemos que estar. Claro. Muy bien, pues abrimos ya el turno de preguntas para que los participantes pues formulen las preguntas que quieran hacer o las dudas que tengan en torno a lo que hemos estado comentando hasta ahora o cualquier otra cuestión de educación financiera. Mientras los asistentes nos formulan las preguntas que tengan, yo quería ahondar un poco más en esto que comentabas de tu visión para la renta variable en 2021. Decías entonces que es en realidad alcista, ¿no? Porque si estáis sobreponderados en renta variable es que de algún modo piensas que este año va a ser un año positivo para la bolsa, ¿no? Es un año para estar ahí e intentar aprovecharse de la recuperación económica que tendrá lugar a futuro. Claro, el problema es que, a ver, también el mercado es listo y se anticipa, ¿no? Entonces, claro, si ya todo eso está descartado, al final, claro, va a depender un poco del ritmo de esa recuperación, ¿no? Es decir, si al final se produce, decir, bueno, para eso una recuperación amplia, grande, pequeña, claro, pues en función de eso, ahí es donde realmente puede haber, ¿no? Pues cierta, pues cierta oportunidad, ¿no? Por así decirlo. Pero vamos, lo que son los sistemas puramente ya hablando de estrategias, de momento están todos girados al alza, ¿no? Incluso con el eurodólar. Con el eurodólar, con la divisa, deberíamos de estar cubiertos en dólares de momento, ¿vale? Eso es es otro elemento que al final es muy volátil, pero bueno, si tenemos
dólares porque invertimos fuera, pues bueno, a lo mejor quizás también incluso se deberían de cubrir ahí en ese sentido. Pero bueno, como digo, lo importante es que seguir las estrategias, ¿vale? Sí, son alcistas, pero como digo, insisto, esto hasta que en algún momento pues nos toque cambiar de chaqueta. Pero vamos, en principio nosotros seguimos, por ejemplo, la línea avance y descenso, que es un poco la amplitud de mercado que se llama, que al final es saber un poco si, digamos, la mayoría del mercado apoya esas subidas, ¿no? Es decir, no nos vale con que suban, por ejemplo, en el IBEX 35, no nos vale con que suban las 4 o 5 que más ponderen, no, tiene que subir el resto, ¿no? Pues hay una cosa, hay un mercado que se llama NYSE, ¿no? El New York Stock Exchange, que está formado por acciones y por ETFs y oye, si ese mercado, la mayoría de valores no sube, pues nos da cierta señal de peligro, ¿vale? Ahora mismo no se da ese caso, es decir, parece que el mercado está subiendo con la mayoría de componentes, ¿vale? Entonces, eso es bueno, pero no sé hasta qué momento pues dejará de ser así, ¿no? Entonces, en el momento en el que veamos que eso deja de ser así, pues entonces cambiaremos, ¿no? Pero al final un gestor bueno, un analista, ¿vale? Pues esto ya es un poco de analista, no tiene que adelantarse a las señales adelantadas, ¿vale? Del mercado, tiene que leerlas y luego actuar, ¿vale? Y eso pues es lo que hacemos el analista y el gestor. Vale, pues bueno, tenemos aquí ya las primeras preguntas. Dice Vicente que sueles decir que si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Sí. Pero bueno, pues aún así nos pregunta si tienes previsto para un futuro próximo algún cambio en el fondo. No sé si sujeto a algún tipo de evento, algún tipo de previsión que pueda suceder con algún mercado, algún movimiento en especial, o de momento estás más en stand-by, en observar. Pues bueno, es verdad que desde que empezamos, ¿no? Hace 4 años y pico, es verdad que bueno, hemos ido adaptando estrategias y también a medida que hemos ido creciendo, pues claro, no es lo mismo te tengo una cartera de 2 millones que de 5, no es lo mismo ni de 7 y bueno, y ya no quiero saber de 30 millones, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que te vas haciendo a esa evolución, ¿no? Pero en principio las estrategias, efectivamente, como bien dice, si funcionan no las cambies, ¿no? Es decir, ¿para qué? Entonces, en ese sentido, seguiremos diversificando la cartera, como he comentado, índices, sectores, acciones y buscando fortalezas y tendencias y teniendo siempre en cuenta ese timing, ¿no? Del que hemos hablado a la hora de cubrir, ¿no? Es decir, cubrir cartera es otra cosa que no sé yo si es que poca gente entiende o quizás no nos gusta tanto, esto de pagar primas por seguros, aquí parece que no se entiende mucho y es importante de vez en cuando pues no arriesgarte tanto, ¿no? Pues eso. Pero básicamente las estrategias seguirán siendo las mismas. Ya no digo yo que dentro de 3 años, si hemos multiplicado por 4 el capital gestionado, por 10, lo que sea, pues hombre, a lo mejor haya que adaptarlo un poco a eso, ¿no? Pero en principio no debería. Muy bien. Nos pregunta Miguel Ángel cuáles son los criterios más importantes a la hora de elegir un fondo de gestión activa. Esta es una pregunta muy complicada, Miguel Ángel, mucho más de lo que parece, porque en realidad fondos de gestión activa hay muchísimos, de multitud de categorías, de estilos de inversión, de filosofías. Hay un universo amplísimo de fondos de gestión activa. Tú piensas que llamamos gestión activa en contraposición a la gestión pasiva. La gestión pasiva es imitar lo que hace el índice. Bueno, pues todo aquel que no se limita a imitar el índice, sino que intenta batirlo o intenta invertir a su aire, sin índices que lo constriñan, como es el caso del fondo que gestiona Javier, eso ya lo llamaríamos gestión activa, pero hay todo tipo de filosofías. Hay fondos que invierten más en bolsa o más en renta fija, o fondos temáticos, o fondos efectivamente como el de Javier, que lo que busca es sujetarse a un objetivo de volatilidad, de riesgo, no superar ese objetivo y luego a partir de ahí conseguir la mayor rentabilidad posible. Hay fondos con 1000 filosofías de inversión. Entonces, lo primero de todo, Miguel Ángel, es conocer tus necesidades como inversor e irte a un fondo de una categoría que encaje con tus necesidades, con tu horizonte temporal, con tus objetivos de rentabilidad, con lo que tú necesitas y con el resto de la cartera de inversión que tienes, ¿no? Eso lo vas a poder encontrar en la política de inversión del fondo. Yo siempre os recomiendo, antes de invertir, no os dejéis guiar por recomendaciones o por el fondo que mejor lo ha hecho, que más ha subido en el último año.
iros a la política de inversión del fondo, conoced el fondo en el que vais a invertir, ved en qué invierte, cuál es su filosofía de inversión, su política de inversión. Y luego, si quieres ver si un poco pues qué evolución cabe esperar de ese producto en el futuro, pues bueno, una de las medidas que puedes tener en cuenta, nunca la única, es analizar qué es lo que ha hecho en el pasado. Eso sí, a diferentes plazos, no en el último año nada más, sino a lo mejor desde que se lanzó, a 3 años, a 5 años, a un año, en relación a su índice, en relación a la media de los productos y su categoría, y luego un poco lo que hablábamos antes. También es bueno verlo en términos de riesgo. No solamente se puede evaluar lo que hace un fondo por lo que ha subido, sino por lo que ha subido y por el riesgo que ha asumido. Porque cuanto más riesgo asumes, más fácil es que obtengas rentabilidad. Entonces, para poder evaluar justamente lo bien o lo mal que lo hace un producto, tienes que ver cuál ha sido su volatilidad, cuál ha sido el nivel de riesgo que ha asumido y luego, en función de eso, cuál ha sido la rentabilidad que ha obtenido. También te puedes guiar por otros criterios, como la calificación que le adjudique una agencia de rating. En fin, hay varios criterios que tienes que tener en cuenta, pero sobre todo, el primero de esos criterios tienes que ser tú mismo como inversor y analizar cuáles son tus necesidades para que esa política de inversión de ese producto de gestión activa encaje con lo que tú necesitas. Nos pregunta Jesús, Javier, cuando te pregunta a ti, ¿cómo valoras la renta variable china? ¿Qué potencial le ves en los próximos 5 años? A ver, ya tanto como 5 años, no sé, pero yo creo que, vamos, lo que es el potencial de crecimiento, pues sí, yo lo veo bastante bien, más que nada, porque si ya lo hemos visto, ¿no? Con esta crisis prácticamente, vamos, su evolución, ¿no? Ya digo en términos incluso económicos, se ha notado mucho menos. También es verdad que, bueno, entre que según los datos que publican, ¿no? Pues atajaron antes el virus, ¿no? Y tal. Bueno, en cuanto a China, yo sí que lo veo bien. Yo soy más partidario quizás también del entorno, ¿vale? Como ya he comentado, y sobre todo emergentes también. Yo creo que lo van a hacer bien, más que nada porque salen, a ver, realmente estos sí que salen más fuertes, ¿no? De la pandemia. Entonces, bueno, digamos que nos sacan ventaja y bueno, eso el mercado también es inteligente y es listo y de hecho por eso se ve cómo están subiendo, ¿no? Porque al final, como digo, el mercado pues va buscando esas oportunidades y bueno, yo creo que para los próximos años, como digo, 5 años quizás es mucho, es decir, el horizonte se me nubla un poco, a partir de los 3 años ya es difícil, pero bueno, yo creo que para próximos años, sí, probablemente, a ver, luego ya esto pues hay que seguir viendo, vigilando, también son entornos más volátiles, los emergentes tienen más recompensa, pero también pueden tener más riesgo, ¿no? Es decir, también tienen más volatilidad, etcétera. Pues bueno, eso tenlo en cuenta a la hora de hacer una cartera, pues bueno, digamos que pondéralos adecuadamente, pero sí, yo creo que una cartera al final, bueno, ya digo global, ya no me refiero a asiática ni nada de esto, ¿no? Pero hacer una cartera global tiene que tener renta variable asiática, yo creo que sí. Un básico, ¿no? Nos pregunta Pika Sensei qué track record tiene tu fondo. Bueno, comentábamos al principio de la presentación que pues más o menos tienes una rentabilidad acumulada desde que se lanzó el fondo en abril de 2016, es decir, hace 4 años, una rentabilidad acumulada del 21%, lo que supone en términos anualizados un 5% de rentabilidad. Sí, eso es, aproximadamente, sí. Aproximadamente, sí. Y luego nos preguntaba Enrique que qué parte pregunta qué parte de tu patrimonio tienes invertido en el fondo, sin entrar en términos a lo mejor un poco indiscretos. ¿Tú inviertes en el propio fondo que gestionas? ¿Y qué opinas un poco de que los gestores, además de que tengan ese incentivo que es la comisión de éxito, tengan ese otro incentivo adicional que es invertir también en el fondo que gestionan? Me parece maravilloso. Es decir, alguien que capitanea un barco, pues tiene que tener, es decir, lo quiere llevar a buen puerto, tiene que tener parte de él, ¿no? Ahí metida. Entonces, no solo el tiempo que le dedicas, sino, hombre, pues si ya es dinero, pues mejor, ¿no? Entonces, ¿qué parte tengo yo invertida? Pues no voy a decir, pero evidentemente sí que tengo un porcentaje de mis ahorros,
¿no? Por así decirlo, invertido, pero es como otra inversión más. Es decir, yo soy muy de, bueno, pues de diversificar mis inversiones, pero, hombre, lógicamente, es decir, si lo puedo hacer yo, ¿vale? A través de un fondo que gestiono yo directamente, pues sí, claro que voy a invertir no solo invierto en mí, sino, como es lógico, ¿no? Sino que, bueno, que además yo creo que está bien invertido, más que nada, bueno, por lo que comentábamos un poco de, al final, miras los datos y, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes, bueno, pues sobre todo es que en cuanto a categoría, ya, bueno, podríamos hablar de estrellas y de estas cosas, ¿no? Pero bueno, al final es 5 estrellas son, bueno, estar en un percentil de 80, ¿no? Es decir, que estás en ese grupito, en ese selecto grupo, ¿no? Del 20%, ¿no? Pues de entre todos los que conforman esa categoría están, ¿no? Pues los que más han ganado, ¿no? Pero a mí tampoco me gusta ver solo por los que más ganan, ¿no? Es decir, luego, además yo diría, bueno, vamos a ver, qué riesgo, ¿no? Ha generado, que eso se puede ver también en las métricas, ¿no? Que luego pues ahí hay por abajo, ¿no? ¿Qué riesgo ha generado? ¿No? Pues bueno, luego ya ahí cada uno pues tiene que ser capaz de elegir, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema original, inicial, a mí me parece fundamental que el gestor pues tenga ahí parte de sus ahorros invertidos. Yo entiendo que eso no es obligatorio, lógicamente, pero bueno, yo creo que da cierta seguridad y, en fin, yo al final es un poco, bueno, invertir en ti mismo, pero bueno, y lógicamente, claro, la idea es, bueno, pues mantenerlo a medida que va creciendo, claro, con todos, ¿no? Los partícipes. Claro que sí. Bueno, pues Javier Alfayate, muchísimas gracias por participar hoy con nosotros en este webinar. Gestor del Fondo GPM Gestión Global, muchísimas gracias por tu participación hoy. Muchas gracias, como siempre. Y muchísimas gracias también a todos los asistentes por estar esta tarde con nosotros. Son ya las 7 de la tarde, no os queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.